Listo, vamos ahora sí entonces a dar inicio con la agenda. La agenda en esta primera capacitación es la presentación general del proyecto, una presentación del equipo capacitador, una socialización de todo el proceso de formación, es decir, no solamente de la primera fase, que es la que vamos a iniciar el día de hoy, sino de todas las fases. La sesión de preguntas y un espacio para ya hacer la introducción a la parte de fundamentos de redes y telecomunicaciones. Entonces, como les comentaba, en cuanto al alcance del proyecto, nosotros tenemos lo siguiente, tenemos en este momento dos entidades o dos compañías que interactúan en este proceso. Básicamente una que es Internexa, la que instala el nodo principal o la que brinda la conexión, la salida a Internet, que como ustedes pueden ver es esta parte. Internet más el rack más el switch en nodo, que pues en muchas de las juntas en las que ustedes se encuentran actualmente ya se encuentran instalados estos equipos y en otras pues están en proceso de esa implementación. La siguiente compañía que está, digamos que inmersa en este proceso es INRED, que somos nosotros los representantes de INRED. Básicamente estamos, digamos, somos responsables de la red de acceso que implica la conectividad en el mástil o torre de unos access point y la red de acceso que comprenden las antenas que van en cada uno de los hogares, más un equipo router que está instalado en esos hogares para poder permitir el acceso a esa red de Internet. El siguiente punto en la agenda es la presentación del equipo capacitador. Para ello, pues, les queremos comentar que hay dos componentes, uno que es el teórico. Este componente teórico estará a cargo de Tania. Si quieres, Tania, te presentas. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya yo he hablado con algunos de ustedes. Para los que no, me presento. Mi nombre es Tania Andrade Urbano. Soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones y junto con la ingeniera Paola voy a estar a cargo de las capacitaciones, en este caso, en el nivel básico, que serían los fundamentos para las redes de telecomunicaciones. Gracias, Tania. Y pues me presento, mi nombre es Paola Robles, soy ingeniera de sistemas con especialización en analítica de datos, ciencia de analítica de datos, y la idea es pues acompañarlos en todo este proceso. Ya algunos de ustedes, si no todos, están incluidos en un grupo de chat. La idea es por ahí brindarles la información sobre las agendas de las capacitaciones y si ustedes tienen alguna inquietud que de pronto no fue resuelta en estos espacios, pues la idea es que nos la hagan saber para poder pues brindarles la información. El siguiente componente es el componente práctico. Para este componente, el personal que los capacitará es personal en campo, son los técnicos que se desplazan hacia sus juntas a hacer la instalación de la red de acceso, como les comentaba hace un rato, toda la parte del mástil, los radios y los equipos que van en cada hogar. Iniciando ya con la socialización del proceso de formación, entonces este proceso de formación del que ustedes van a ser partícipes se divide en tres fases. La primera fase es previa a la instalación o para algunos de ustedes ya durante la instalación, porque en algunos de las juntas pues ya se inició la instalación. Esta capacitación tiene una duración estimada de 5 horas que compone una charla teórica más una discusión grupal, que son estos espacios de preguntas que ustedes van a tener en estas sesiones, y se dividen en dos tipos de sesiones. Una que es la sesión sincrónica o las sesiones sincrónicas, que son básicamente estas en donde interactuamos con ustedes, en donde se realiza una presentación de toda la temática y pues ahí tenemos el tema de la discusión grupal y todas las inquietudes que ustedes tengan. Por otro lado están las sesiones asincrónicas, que básicamente lo que vamos a entregarles a ustedes es un material para un trabajo individual. Es decir, toda la temática que veamos en estas sesiones sincrónicas, que son las que estamos teniendo en este momento, se van a reforzar mediante algunos videos y materiales
para que ustedes después de ese refuerzo puedan ingresar a un formulario y ejecutar una evaluación de los conocimientos adquiridos. Permítanme un momento. Entonces, continuando entonces con el proceso de formación, tenemos también la temática de ese proceso de formación. En la temática vamos a abordar temas que son parte de conceptos generales de redes de telecomunicaciones. Entre esos conceptos vamos a tener componentes de redes de datos LAN y WAN, que son tecnologías para transmisión de datos, protocolos de comunicación, qué es el direccionamiento IP, cuáles son las mejores prácticas para la planeación e instalación de redes de telecomunicaciones, administración de redes de telecomunicaciones, seguridad de redes de telecomunicaciones, capacitación en mantenimiento preventivo de redes. Esto básicamente, todas estas temáticas van orientadas hacia garantizar el conocimiento en las juntas para la posterior, digamos, mantenimiento de esas juntas de parte de ustedes una vez termine, pues, nuestra etapa de operación. Buenas tardes. Hasta ahorita pude entrar acá a la reunión. Les comentábamos hace un momento, señor Alexander, y para todos los que han ingresado en los últimos minutos, les recordamos la mecánica de la capacitación. La idea es que nosotros les brindamos la temática y vamos a dar unos espacios para las preguntas. Por si existen preguntas, entonces les agradecemos nos las escriban en el chat o las tengan pendientes para el espacio de preguntas, que en un momento ya lo abriremos una vez lleguemos a ese punto. Bueno, señor. Gracias. Entonces, como les decía en la etapa, bueno, ya íbamos a iniciar con la etapa 2 de la fase de capacitación, que básicamente es durante la instalación y tiene dos componentes, una teoría aplicada y una práctica guiada. Básicamente van a hacerse laboratorios con el técnico, como unas prácticas supervisadas, y adicional a eso va a haber una parte de contenido teórico que lo vamos a manejar entre la ingeniera Andrea y yo en sesiones sincrónicas y sesiones asincrónicas. La sesión sincrónica serían 3 sesiones de 2 horas. Como les comentábamos en la anterior presentación, estas sesiones van a tratar de ser acordadas con ustedes, pero pues como entenderán, la idea es que el mayor grupo ingrese, entonces se tratará de hacer en contrajornada, es decir, una sesión inicial de horario PM y otra sesión en horario AM para poder tener la mayor cobertura posible. Adicional a esto, en esta etapa también habrán sesiones asincrónicas, que son 2 sesiones de 2 horas, en donde básicamente les vamos a entregar una documentación, un material y unos videos para que ustedes refuercen los contenidos que ya se les brindaron en estas sesiones y puedan ejecutar pues las debidas evaluaciones. Por otro lado, en cuanto al contenido práctico, se van a realizar 3 sesiones de 4 horas cada una, en donde van a hacer laboratorios prácticos de configuración de los equipos que ustedes tienen como tal ya en las juntas. Para el contenido teórico, lo que vamos a ver son fundamentos de la red inalámbrica punto multipunto, gestión del access point desde los sistemas centralizados, que va a ser el sistema de gestión y aprovisionamiento que vamos a instalar para este proyecto, configuración de QoS y manejo de hogares conectados, diagnóstico y ajuste de frecuencias y canales, que ya más adelante les vamos a explicar bien de qué se trata, monitoreo de tráfico y capacidad del access point, que son los equipos que están en el nodo principal. En el contenido práctico, vamos a realizar la configuración y operación del CPE, que es el equipo que está en el hogar. Vamos a revisar una configuración inicial de credenciales, SSID, canal y potencia, que son configuraciones que se van a hacer en los equipos del nodo. Vamos a revisar el tema de monitoreo, que básicamente son parámetros RSSI, SNR y latencia, que también ya les explicaremos cada uno de esos conceptos.
Vamos a explicarles o vamos a mencionarles cómo podemos hacer resolución de problemas básicos y actualización de firmware de los equipos, que es básicamente el software de los equipos. Vamos a abordar configuración y mantenimiento del access point y gestión de la red de sistemas centralizados. También vamos a hacer configuración de QoS y manejo de hogares conectados, diagnóstico y ajustes de frecuencias y canales, monitoreo de tráfico y capacidad del access point. Estos son temas que vamos a ver ya desde lo práctico para que ustedes lo entiendan más fácilmente con los equipos que se instalan directamente en la red. En la etapa 3 de operación y formación continua teórica y práctica se van a ver también las mismas modalidades, donde va a haber un taller práctico, más una simulación de escenarios. Permítanme un momento, que pena con ustedes. Etapa de operación, hay una formación continua, entonces ahí vamos a tener la misma modalidad de la fase anterior, en donde van a haber talleres prácticos con simulación de escenarios, y van a haber también, digamos que sesiones tanto sincrónicas como asincrónicas para el contenido teórico. Estas sesiones sincrónicas van a ser 2 sesiones de 3 horas con videoconferencia, y para la sesión asincrónica van a ser 3 sesiones de 1 hora de trabajo individual. Exactamente igual a la primera y segunda fase se va a entregar, digamos que material para que ustedes revisen, videos, algunos PDFs como para reforzar los conocimientos que se están dando en estas sesiones sincrónicas, para que ustedes después hagan un trabajo individual autoguiado, en donde, pues, digamos que refuercen esos conocimientos y procedan a hacer los formularios o las evaluaciones de cada fase. El contenido práctico va a tener una duración de 8 horas, básicamente van a ser 2 sesiones de 4 horas con laboratorios prácticos. En la etapa 3, como contenidos teóricos, vamos a ver fundamentos de la red inalámbrica, punto multipunto, gestión de los access points de sistemas centralizados, configuración de QoS y manejo de hogares conectados, diagnóstico de ajuste de frecuencias y monitoreo de tráfico. En el componente práctico vamos a ver configuración del CPE, acceso a las interfaces de administración del CPE, configuración inicial de credenciales, monitoreo de parámetros, resolución de problemas básicos, configuración y mantenimiento de access point, gestión de access point desde sistemas centralizados. Entonces, todo esto pues lo vamos a ver ya de manera práctica. Hasta aquí les agradezco que levanten la mano si tienen preguntas. Vamos a hacer un espacio de 10 preguntas para continuar. Entonces, por favor, estamos pendientes. Listo, señora Pilar, cuéntenos. Pues muy buena tarde para todos. Agradezco este espacio de capacitación, pero la verdad hay mucha terminología que pues es nueva. En el caso mío, ¿no? Sería también como que dentro del material que nos facilitaran, también nos faciliten la terminología, porque pues usted, Dayan Paola, perdón, habla de ese point y bueno, una cantidad de cosas que para nosotros es nueva, y pues en ese caso sugeriría como un poquito más de explicación. Gracias. Claro que sí, señora Pilar. La idea es que, digamos que nosotros entregamos como en este temario la información general, pero sí, la idea es darles la información muy clara, brindarles información de qué es cada equipo, mostrarles los equipos. De hecho, dentro del proceso práctico, ustedes van a poder ver qué es un CPE, qué es un access point, en vivo, ¿sí? Como para que ustedes puedan saber y digamos, referenciar cada equipo. Todos los conceptos que mencioné antes, vamos a tratar de hacerlos lo más claro posibles. Igual, la idea es que si ustedes ven que hay un tema que no está del todo claro, nos lo hagan saber por el grupo que ya tenemos dispuesto para esto, o incluso en estos espacios, si es necesario retomar. Digamos que en este espacio lo que hicimos fue
resumir toda la temática, pero en los siguientes espacios ustedes nos van a poder preguntar, miren, no me quedó tan claro qué es eso de las frecuencias, ¿sí? O qué es eso del direccionamiento IP. Y lo retomamos en estos espacios de preguntas para poder garantizar que ustedes efectivamente adquieran el conocimiento que se necesita para poder administrar las juntas. ¿Correcto? Sí, señora, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo paso una capacitación. Hay invitados para Señora Nancy, ¿tiene alguna pregunta? Veo que tiene el micrófono abierto de pronto. Bueno, vamos entonces a continuar teniendo en cuenta que a este punto no tienen ninguna otra duda. Entonces iniciamos con lo que son los fundamentos de redes y telecomunicaciones. Inicialmente queríamos mostrarles cómo llega el Internet a cada una de las comunidades, ¿sí? Como para que ustedes empiecen de pronto identificando qué elementos, digamos, que son necesarios para que ustedes puedan tener Internet en su comunidad. Entonces, se los voy a comentar de la siguiente manera. Resulta que desde Estados Unidos generalmente vienen unos cables submarinos que se llaman Arcos 1 y Maya, en donde digamos que se genera como la transferencia de datos o de información, o viene hacia Colombia la información y sale también de Colombia hacia Internet, y por medio de estos cables llega a Colombia. Resulta que en Colombia tenemos muchísimos proveedores de conectividad a Internet. Creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de proveedores como Claro, Telefónica, de pronto ETV. Esos son como los más reconocidos a nivel Colombia. Y ellos mismos, pues obviamente nos prestan servicios como la red de telefonía. Entonces, estos proveedores, digamos que tienen acceso a esta red de Internet mediante estos cables que les estoy diciendo, pero mediante otra infraestructura. Y como lo pueden ver acá ustedes, estos equipos que están en la parte superior de arriba son equipos que se denominan routers. Entonces, aquí llega esa conectividad o esa información, ¿sí? Y a partir de esa información, cada uno de los operadores, digamos que define qué servicio quiere brindar. Y para este caso, pues, por ejemplo, una red telefónica, un proveedor como Claro lo que hace es simplemente poner algunas torres, llevar por fibra óptica, o sea, por cable hasta ciertas partes de Colombia. En otros casos, pues, los llevan mediante satélite. En otros casos, como en nuestro caso, vamos a llevar el Internet mediante radioenlaces. Entonces, ya digamos que después de que llega a Colombia este canal de datos, ¿sí? Empiezan nuestros proveedores mediante su infraestructura, a brindar como esos servicios de conectividad eh, en las diferentes zonas del país, dependiendo de cada una de la forma en la que se puede acceder a cada una de estas zonas. Y ya, pues cuando están, digamos, como por ejemplo en el caso de la comunidad de cada una de las juntas, pues nuestro proveedor que llega hasta allá es Internexa. Internexa pone un nodo en cada uno de los centros poblados, y en ese nodo llega la conectividad o llega el Internet, ¿sí? Y de allí, pues hay que distribuirlo a cada una de las casas de alguna manera, y de la manera en que se recibió en este proyecto es por medio de radio enlace. Entonces, se conectan unos equipos que son los denominados access point, que son antenas que van en el nodo principal, orientadas hacia los hogares, y pues de allí la información viaja hasta cada uno de sus hogares. ¿Cómo la reciben cada uno de sus hogares? También por medio de una antena que se llama CPE, ¿sí? Y al recibirla en esa antena, pues baja mediante un cable hacia un equipo que llaman router, que es un equipo negro de dos antenitas. Tal vez alguno de ustedes ya lo hayan podido identificar en las instalaciones. Y pues ya ahí digamos que él genera
mediante Wi-Fi, pues la señal a cada uno de sus dispositivos, ya sean celulares, computadores, etcétera, etcétera. Entonces, es así como llega el Internet a la comunidad. ¿Qué es una red de telecomunicaciones? Bueno, digamos que aquí como para hacer una similitud o un ejemplo, una red de telecomunicaciones es, digamos que como una red de servicios públicos de las que ustedes puedan llegar a tener. Por ejemplo, un servicio como el servicio del agua. Necesita un canal para poder transportarse. ¿Cómo se transporta? Mediante tubos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa por ese tubo? Pues agua, ¿no? Entonces, en el caso de las redes de telecomunicaciones, siempre se van a necesitar medios para poder, digamos, transportar la información, que es básicamente lo que viaja en esas redes. ¿Cuáles son los medios? Digamos que más adelante los vamos a ver bien detallados, pero básicamente son lo que hablábamos hace un rato. La fibra óptica, hay canales satelitales, hay radioenlaces, hay microondas, entonces son muchos los medios que podemos usar para poder llevar los datos y la información de Internet a cada uno de sus hogares. ¿Por qué son importantes? Porque nos facilitan la comunicación, porque nos facilitan el acceso a la educación. En muchos casos generan oportunidades laborales, económicas. Sabemos que hoy está en auge el tema de las telecomunicaciones por redes sociales, que eso pues obviamente a muchas personas les brinda una facilidad en su negocio o en su emprendimiento. Entonces, básicamente esa es la importancia de una red de telecomunicaciones. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Qué más equipos se manejan? Pregunta, por favor. Buenas tardes. Si gusta y le queda fácil, nos puede escribir por chat la pregunta y con mucho gusto la resolvemos, porque no estamos escuchándole bien, entonces posiblemente tenga una interferencia. Mientras nos escribe la pregunta, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta que podamos ir resolviendo? Buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Esas capacitaciones no se pueden ser presencial, o sea, o van a hacer algún día presencial y con los equipos, como para uno mirar eso, o como es que yo llegué un Sí, poquito tarde a la reunión. claro, señor Rubio, vamos a recapitular así para las personas que entraron en los últimos minutos de manera así como rápida. Sí, nosotros tenemos en este momento 3 fases de capacitación. La primera fase no va a ser presencial, va a ser solamente teórica mediante digamos que, o sea, de Este esta medio. manera por Teams, mediante este medio, sí. Y las fase 2 y 3 van a tener 2 componentes, una que va a ser virtual y la otra que va a ser presencial. Pero digamos que la respuesta a su pregunta es sí, vamos a hacer capacitaciones de tipo presencial en donde se les explique con los equipos cómo van las configuraciones y qué equipo es, digamos, el que va en el nodo y cuál es en el hogar y qué configuraciones tienen. Todo eso se va a explicar ya de manera presencial. Eh, Nos preguntaban también sobre el tipo y marca de los equipos. Esos equipos que se van a manejar son Ubiquiti. Esas, digamos que son los equipos que vamos a manejar, Ubiquiti, tanto en el nodo, en los APs, como en los CPs que se van a manejar en el usuario final. Ah, bueno, sí, señora. Muchas gracias.
Bueno, aquí nos dan otra pregunta. ¿Podemos saber qué ventajas tiene cada red de telecomunicaciones? Sí, sí, y de hecho está dentro de los temas que vamos a ver más adelante. Digamos que cada una de los tipos de red de telecomunicaciones tienen unas ventajas, unos pros y unos contras. Entonces, sí, eso lo vamos a ver en un minuto, una vez terminemos este ítem. No sé si tienen alguna otra pregunta en relación a la temática a lo que acabamos de mencionar o damos continuidad a la capacitación. Buenas tardes. ¿Cuál sería la acción al usuario final? Señor Díaz, no lo escuchamos muy bien, pero imagino que se refiere a que cuál es la capacidad máxima en velocidad que va a tener cada usuario en cada hogar. Sí, que entiendo, esa es como la pregunta que hizo por el chat. Bueno, digamos que nosotros tenemos, como yo les mencionaba, en cuanto al tema de responsabilidad de cada uno de los actores, de cada una de las compañías que interactúan en este proceso, la capacidad total del nodo va a ser distribuida en la red de acceso, ¿sí? Esa capacidad no tengo la información, no les puedo decir cuál es la capacidad que va a brindar Internexa. Sin embargo, nosotros en nuestra red y en nuestra, digamos que la ingeniería de detalle que se realizó para esta red tiene que garantizar que vamos a poder transmitir 25 megas de bajada por 5 megas de subida, ¿sí? Ya digamos que la capacidad del nodo, que es la salida a Internet, va a depender del proveedor Internet. Pero en nuestro caso, de acuerdo a los parámetros contractuales, va a ser 25.5. También una pregunta, Dufay Contreras nos dice que en cuanto a la vereda La Chucua, hay que instalar un nodo en una placa y que ahí no hay placas adecuadas. Necesitamos una estructura ahí bien alta porque es bastante denso el bosque. Bueno, digamos que en ese caso sí tendríamos que ver el caso puntual, ¿sí? Porque pues para poder hacer una instalación nosotros tenemos que hacer una simulación de red, poder ver pues lo que nos comenta, ver a qué altura sería apropiado, si hay alguna infraestructura existente en la que podamos hacer la instalación. Pero entonces ese tema sí lo tendríamos que hablar ya directamente con, digamos que cuando el técnico esté en sitio, ver evaluar las posibilidades que tenga el municipio o el centro poblado para saber y determinar en dónde vamos a instalar y bajo qué condiciones. Digamos que la respuesta no la podríamos dar en este momento hasta que el técnico no se acerque y realice pues la debida inspección. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a abordar el tema de topologías básicas, en este caso con antenas RF y redundancia. Eh, Detengámonos un momento a observar el dibujo que está en pantalla. Nosotros ahí, pues, tratando de resolver algunas dudas que noté que tenían ahora, eh, quiero resaltar que es muy importante tener en cuenta el clima y el follaje cuando hablamos de redes de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque en este caso van a ser, digamos, en el caso de bosque o en caso de lluvias, van a ser factores que van a afectar un poco las comunicaciones. Habiendo aclarado esto, eh, en una red básica de RF podemos contar con dos caminos, como nos explicaba la ingeniera, para llevar información. En este momento, pues como el auge está en la fibra óptica, pero tenemos que tener en cuenta que en muchos lugares no llega fibra óptica porque no contamos aún con la infraestructura necesaria
Entonces nosotros vamos a optar por llevar el camino de las redes satelitales. Cuando nosotros tenemos la opción de colocar ambas opciones, entonces siempre vamos a buscar que la red tenga un camino principal con fibra óptica y el otro que sea como un camino de respaldo que se le llama redundancia, para que en caso tal de que falle la comunicación con fibra óptica, no falle o no se suspenda el servicio de Internet, sino que él pueda continuar con el respaldo de Internet satelital. Entonces, luego pasamos al nodo principal o nodo central, que generalmente está compuesto por ya sea un mástil con un radio o una antena, eh, donde donde se va a llevar la información y esta a su vez va a transmitirse a los usuarios finales. ¿Y qué es un usuario final? Le llamamos a un usuario final, sea un celular, sea un computador, sean nuestros hogares, como ya sabíamos o ya nos explicó la ingeniera. En nuestros hogares pueden haber dispositivos llamados CPEs que van a recibir nuestras señales y de ahí pasan a nuestro router. Entonces, ese también se considera un usuario final. Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a ver un poco una tabla que nos explica un poco más en tipo diagrama de árbol cómo se conecta. Entonces, teniendo en cuenta que una red o una topología de red es la forma en que se conectan los equipos en una red, entonces es decir, quién transmite, quién recibe y cómo se organizan. Entonces aquí les estamos mostrando un poco la organización jerárquica, es decir, llevamos el Internet por medio de fibra óptica o por Internet satelital, o en el mejor de los casos, una red redundante con fibra óptica y satelital. La llevamos hasta nuestro nodo central y quien transmite, nuestro nodo central va a transmitir hacia nuestros usuarios finales. En este caso, pues lo hicimos con hogares, ya que el proyecto pues, se enfoca en eso para que ustedes vayan entendiendo un poco más cómo es la organización. Está bien. Aquí ya les tenemos un ejemplo. El que vamos a ver tangible sería el red punto a multipunto, que como su nombre lo indica, puede ser de un punto a varios puntos, ¿sí? Entonces, para hacer este tipo de topología, generalmente se instala una antena en mástil, en un punto alto. Tiene que tener altura para que él, pues ya vimos que tiene que transmitir a los diferentes hogares o usuarios finales. Entonces, ya sea de una casa o de una torre. Esta antena transmite señal a varios hogares con APs, Access Points, que son pues los radios, y CPEs, que son nuestros hogares. Todos los hogares están conectados inalámbricamente al punto central, como lo vimos en el video, digo, en nuestra imagen. Y esto ya lo llamamos topología punto multipunto. Ahora, el otro ejemplo ya sería con una red que tiene redundancia, como les explicaba, para garantizar que el servicio no se caiga. Entonces, hay dos caminos posibles. Uno, se busca que siempre el primario sea fibra óptica cuando tenemos la posibilidad. Y el secundario, pues va a ser una red satelital tipo, por ejemplo, Starlink, eh, y se va a distribuir hacia los diferentes hogares. Hasta ahí tenemos preguntas. O sea que
que acá en las veredas, por lo menos que queda, deja las viviendas de una a la otra, va a ser satelital, me imagino, ¿no? Hay que estudiarlo porque no, en algunas veredas sí hay infraestructura, en otras no. Entonces es muy puntual los casos. Depende de la ubicación, depende si hay infraestructura y por eso quiero resaltar de una vez la importancia de los estudios de campo. Ustedes, a los que ya han tenido la oportunidad de ver, nosotros hemos estado haciendo estudios de campo y estos estudios son precisamente para determinar qué tipo de tecnología vamos a usar en cada vereda. Ahí de todas maneras es importante para aclarar más el punto. Digamos que satelital si se usa, se usarían es hasta el nodo, ¿sí? Es decir, para cada hogar no se instalaría satelital, esto no aplicaría en esta parte del proyecto, sino que solamente en el nodo principal puede llegar a ser o satelital o fibra, dependiendo de lo que Internexa defina luego de los estudios de campo, como nos decía Tania. Entonces, la red de acceso, es decir, del nodo hacia los hogares, siempre va a hacerse o va a instalarse mediante radioenlace, ¿sí? Es decir, en el nodo se instalan unos access point y en cada hogar se va a instalar una antena que reciba esa señal desde ese nodo. Sí, o sea, como de forma satelital. Yo lo digo es porque por lo menos, sí, por lo menos la fibra óptica creo que va por cable, ¿no? Sí, señor, exactamente. Pero entonces en este caso no es satelital, porque digamos que la conexión satelital es cuando hay una antena, un plato y una antena que es un poquito pues grande, y esa va a ir orientada hacia el cielo, ¿sí? Sí, En sí, el sí, caso sí. del radioenlace, lo que va es una antenita pequeña que va orientada no hacia el cielo, sino hacia donde está el nodo. ¿Listo? Ok. Edixon, adelante, por favor. Sí, señora, yo tengo una preguntita igual que Jorge. Bueno, hablan de antenas, hablan de nodos y hablan de unos términos que realmente pues desconozco. Pero mi pregunta es, esas antenas, la instalación de esas antenas, por decir así, la compra del terreno o la ubicación de esas antenas, ¿todo eso está incluido dentro del proyecto? Para Eh, los lugares donde amerite la instalación, o todo va a llegar satelital y no vamos a necesitar las antenas, porque pues me refiero a la comunidad donde nosotros estamos, pues la distancia entre casa y casa son trayectos largos, ¿sí? Listo, Entonces no sé si todo sea satelital y cada casa ponga su antena, como por decir, eh, digamos, el caso de la televisión claro, uno instala su antena y él se orienta hacia el satélite y ya. O la de Stanley, que ella misma se acomoda para donde tenga que buscar la señal. Bueno, No señor sé Nelson, si... le aclaro, digamos que son dos Tania, cosas diferentes. La primera, digamos que es aclararles que la antena es básicamente el equipo que recibe la señal, ¿sí? Puede ser una señal que viene desde un satélite que es fuera digamos que en la parte que nosotros vemos aquí del cielo, digamos en órbita a la Tierra, y la otra es una antena también, pero esa no va a ir orientada hacia el cielo o hacia ese satélite, sino va a ir orientada hacia el nodo. Con respecto a la pregunta que usted me hacía, digamos que lo que tengo entendido, y esa parte sí, digamos que es importante que la aclaremos con su líder regional, es la administración de cada nodo la va a hacer la Junta de Acción Comunal. Eso implica el espacio, ¿sí? Es decir, ustedes nos van a definir un espacio en donde nos van a decir, mire, aquí Internexa me instaló los equipos que generalmente, como les decíamos hace un momento, ellos van a instalar una antena satelital. Esa antena satelital es como un plato, pero grande, más o menos de 1.2 metros de diámetro, o en algunas ocasiones de 1.8 metros de diámetro, el plato, ¿sí? Y esa antena, digamos que es la que va a dar salida a Internet. Entonces, esa antena va a estar orientada hacia el cielo para esa conectividad, pero solamente va a estar esa antena en el nodo de la junta, en donde ustedes definieron que se instalara ese nodo, ¿sí?
Cuando llega la conexión o el internet a esa antena, a ese plato, va a pasar a unos equipos que también ustedes definieron un espacio para poner esos equipos al que le llaman rack de equipos, en donde van a estar los equipos que Internexa les instala, ¿sí? Cuando llega ahí la conexión, ya nosotros lo que vamos a hacer es, nosotros como INRED, vamos a ir, vamos a identificar en dónde les dejaron los equipos o en dónde, de acuerdo a la solicitud de la Junta, dejaron esos equipos, y a partir de ahí nos vamos a orientar para instalar un mástil. Un mástil es más o menos algo similar a un poste, ¿sí? Y en ese poste vamos a instalar nuestros equipos. ¿Cuáles son nuestros equipos? Nuestros equipos son unos radios, que son unas antenas, pero son rectangulares, ¿sí? Esas antenas rectangulares van a ir en ese poste o en ese mástil. O si hay alguna infraestructura existente, como de pronto una torre o algo en donde podamos darle más altura, eso pues sería, eh, digamos que sería una ventaja para la conectividad. Entonces, en esas infraestructuras se va a instalar esos equipos y se van a orientar esos equipos hacia los hogares, que esos van a ser los que distribuyan la conectividad a los hogares. En cada hogar se va a instalar una antena pequeña, que esa no va a ser similar a la satelital, porque esa es una antena muy pequeñita, digamos que máximo unos 20 centímetros, 30 centímetros, ¿sí? Y va a ir con un mástil. Ese mástil es básicamente un tubo que le va a dar altura a esa antena para que esa antena quede mirando hacia el nodo, ¿sí? Y pueda recibir y enviar la señal desde esa antena. Entonces, a su pregunta en relación al tema satelital, no va a instalarse tema satelital en cada hogar. Lo que se va a instalar es un radio que va a ir apuntado al nodo y desde allí se van a conectar los hogares a Internet, ¿sí? En relación al tema de la infraestructura, como le comentaba, el líder regional entiendo que les explicó cuál sería el manejo de la administración de sus espacios, si ustedes van a asumir o no el costo, si eso se va a hacer con el pago que den los hogares, digamos que esa parte de la administración pues sale de mi alcance, sale de nuestro alcance y como tal. Entonces es importante tener la claridad que el líder regional les pueda guiar en esa etapa de administración, ya sea presupuestal, económica, para que ustedes tengan esa claridad. Vamos con la siguiente pregunta de John Jairo Acosta. Perdón, antes de eso estaba el señor Anelardo Morales. Señor Anelardo, cuéntenos. Señor Anelardo, lo escuchamos. Bueno, creo que no se escucha. Si de pronto tiene algún inconveniente con el micrófono, le agradecemos que mediante el chat nos haga su pregunta. Continuamos mientras el señor Anelardo de pronto nos escribe la pregunta con el señor John Jairo Acosta. Muy buenas tardes. Mi nombre es John Jairo Acosta, presidente de Acción Comunal de la Junta, La Guajira, municipio de San Juan de Cesar. Bueno, ya en mi comunidad llevamos alrededor de unas 60 instalaciones. Ya estamos instalando un radio, como usted explicaba, por medio de un tubo, que es el mástil, y en la punta del tubo hacia arriba, pues el radio, que es el que recibe la señal desde el nodo. La pregunta mía es, porque si se hizo un estudio de carga en las comunidades, los técnicos sabían, o saben, perdón, que algunos terrenos son quebrados o no son planos completamente, y hay espacios donde de pronto la señal por la parte baja no alcance a cubrir algunos hogares. ¿Por qué no se tiene en cuenta o se toma en cuenta eso para de pronto llevar fibra, que sería la señal más óptima? Porque acá en mi comunidad tengo de 150 casas que me aprobaron al principio, tengo alrededor de unas 40 casas que están en puntos bajos que no permite que la señal llegue a esos hogares, y también pues es una comunidad muy arborizada, de mucha vegetación alta, y eso también impide. Entonces mi pregunta es por qué de pronto no se miró la posibilidad de que fuera la conexión por fibra óptica. Muchas gracias.
Gracias, señor John Jairo. Digamos que eso depende más de temas administrativos que otra cosa. Digamos que hubo una definición del tipo de la red que se iba a usar para este proyecto, que en este caso entiendo para la parte del nodo desde el proveedor fue o satelital o fibra, dependiendo de las condiciones, y para nuestro caso fue un tema de radioenlace. Y esa fue la definición que se dio. Ahora bien, en algunos casos se evalúa la posibilidad de hacer lo que se denomina un punto a punto, que básicamente es llevar la conexión hasta un hogar en donde hay muy buena línea de vista y en ese hogar se instala otro access point para poder darle cobertura a los hogares restantes. ¿Sí? Eso dentro de lo que sea posible, porque pues claramente hay ocasiones en donde los hogares, como ustedes lo mencionan, no tienen la posibilidad de ser conectados, pero pues digamos que ese, como le mencionaba hace un rato a otra de las personas que me hacía la consulta, tenemos que entrar a ver el detalle de caso a caso porque no podemos generalizar, ¿sí? Entonces nos tocaría ya con el técnico directamente y de pronto el coordinador que está trabajando con el técnico, revisar cuáles son las opciones más factibles para poder conectar más hogares o los hogares que no están en línea directa con el nodo, ¿sí? Pero digamos que esos sí son temas que, digamos que acá se nos sale de las manos entrar a revisar caso a caso, porque pues no tendríamos el tiempo, pero sí lo podemos manejar de pronto ya con el coordinador y con el técnico. Nosotros tomamos nota, lo revisamos para ver qué otras opciones podemos, digamos que por medio de esta tecnología de radioenlace, revisar, viabilizar y poder implementar para poder conectar un mayor número de hogares. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Hay dos preguntas más antes de finalizar. Ah, ok, listo. Vamos con 2 preguntas más. Nidia Morales. Vamos. Tardes, buenas tardes. Bueno, cuando yo pedí la palabra iba a preguntar algo, pero ya lo explicaron. Gracias. Sí, muchas gracias. María Yadira. Sí, muy buenas tardes, de acá de la vereda de La Nubia, presentes. Una preguntita, queremos saber hasta del modo central, hasta cuántos kilómetros a la redonda hay alcance. Lo que pasa es que nosotros nos unimos con una vereda cercana a la de nosotros y quisiera saber. Señora María, bueno, le comento, digamos que eso también depende mucho de las condiciones del terreno, ¿sí? Los access points que están ahí, que están, digamos, instalados, tienen un alcance de hasta 10 kilómetros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay muchos obstáculos que pueden degradar esta señal, es decir, si hay montañas, si hay una zona boscosa, si en algunas partes puede haber un tema de edificios. Entonces dependemos de muchas variables y como les decía, de pronto con la anterior respuesta tendríamos que entrar a ver el caso puntual para poder determinar hasta qué distancia podemos garantizar. Pero esas Muchas labores gracias. podemos Perfecto. Genial. extenderlas de pronto con el técnico y lo revisamos con el sitio puntual para poder confirmar con ustedes, pues, en su zona, dependiendo de su terreno, dependiendo de las condiciones, qué distancia podría llegar a dar cobertura. Bueno, antes de terminar, agradecerles a ustedes por el tiempo. Vamos en este momento a pasar mediante el chat un link de asistencia. Les agradecemos mucho a todos, por favor, que antes de retirarse diligencien este formato, porque es el seguimiento que tenemos para poder garantizar, pues que obviamente se brindó la capacitación. Si hay alguna duda adicional, pues los leemos por el chat del grupo de WhatsApp. Si alguien aún no está en ese grupo de WhatsApp y quiere ingresar o incluirse en ese grupo, pues nos dejan por acá su número de contacto, su número de WhatsApp y los vamos incluyendo para continuar con este proceso de formación. Entonces,
Ya les estamos aquí compartiendo el link. Les recuerdo, les agradezco por favor que antes de retirarse diligencien este formato, es muy importante. Recordarles también que en la próxima sesión de esta primera fase vamos a brindarles ya el link para los videos de apoyo y adicional a esto vamos a entregarles un link de un formulario de evaluación. La idea es que, como les comentaba hace un rato, si hay dudas podamos despejarlas antes de llegar a ese formulario, que es importante que todos tengamos los conocimientos suficientes para poder, digamos, cumplir con ese formulario satisfactoriamente. Entonces, si gustan, van diligenciando el formulario, nos van reportando ahí por el chat que ya lo diligenciaron y ya podrían retirarse una vez registrados en la asistencia. Muchas gracias a todos. Gracias. También quería comentar que si eso no hay forma de que nos compartan videos, que uno puede ir viendo los videos y ir observando todo eso. Claro que sí, señor Jorge Eliezer.